obispo alemán. Continuamos con estos desastres que están mostrando las iglesias en Alemania, la iglesia en Alemania. Bueno, pues este obispo alemán lo revela todo. Todo lo revela. ¿Qué nos revela este obispo que es tan importante? Bueno, nos revela una cosa que es fundamental. Número 1. El camino sinodal va a provocar puro desastre. Desastre. Porque no se están atendiendo los puntos reales e importantes de la Iglesia Católica. Y por lo tanto la cosecha no puede ser buena. ¿Qué va a provocar entonces el camino sinodal? Bueno, va a provocar división, polarización y sobre todo que los fieles, aún más, abandonen la Iglesia Católica en masa. Porque lo que viene es un tremendo desastre y confusión. ¿De qué vamos a hablar? Te lo explico a continuación. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. El mismo Jesucristo nos lo advirtió diciendo: por sus frutos los van a reconocer. Y también en palabras de Jesucristo decía cosas muy importantes como esta: árbol bueno, frutos buenos. Árbol malo, fruto malo. No podemos tener un árbol bueno con fruto malo y un árbol malo con fruto bueno. Son palabras de Jesucristo que nadie las puede cambiar, mi querido hermano en Cristo. Bueno, pues hace unos minutos, en otro video que sacamos, denunciamos lo que estaban haciendo los laicos alemanes, que nos decían que la exclusión o la inclusión de la que ellos nos hablaban es pura farsa. Y ahora te voy a mostrar a un obispo que tenemos aquí en pantalla. El obispo se llama Oster. El obispo se llama Stefan Oster. Él ha alzado la voz y ha dicho la verdad, porque él ha sido un hombre que es crítico de la situación y ha dicho: el camino sinodal es un puro desastre y lo que ha provocado son los efectos negativos, efectos contrarios a la fe en la iglesia en Alemania. Han provocado una división tremenda entre nosotros los obispos, y ha provocado una división entre los mismos laicos. Eso es importante dejarlo bien claro, porque uno piensa o uno pensaría, ¿verdad?, que los sinodales es pura unión, pura paz. Mentira, es falso, engaño, son mentirosos. El camino sinodal ha provocado o ha mostrado lo contrario. Pero nos hacemos una pregunta muy importante: ¿por qué ha mostrado esto el camino sinodal? Bueno, lo ha mostrado por la simple y sencilla razón, como dice el obispo, que no se atacan los verdaderos problemas. ¿Cuáles son los verdaderos problemas según este obispo? Bueno, este obispo lo deja muy claro: no se les enseña a los jóvenes la fe. Tenemos en la Iglesia Católica que la mayoría de personas se van porque no se les enseña la fe. Muchos obispos en muchas diócesis de Alemania no tienen ni siquiera catecismo para jóvenes, para gente adulta. A tal punto que las personas ya no consideran valiosa la fe en su vida. Incluso no la consideran necesaria. Han apartado de su vida o han apartado la fe de sus vidas y no la consideran indispensable para vivir. Ellos creen que sin la fe perfectamente puedes llevar tu vida. Por eso muchos se van. A más aparte tenemos los temas candentes, como dice él, que son los abusos, los malos pastores, la falta de fe, de doctrina, la falta de enseñanza, la falta de discernimiento. Entonces, este obispo está diciendo básicamente que los jóvenes no encuentran y los adultos no encuentran una iglesia segura, una iglesia estable, una iglesia que los lleve al cielo. Se presume, como dice él, que la Iglesia Católica es para salvar las almas y llevarlas al cielo. Es la responsabilidad a la que Cristo la mandó, o por la razón de ser de la Iglesia Católica. Pero, a como está mostrando la Iglesia Sinodal en Alemania, es una iglesia es una iglesia relajada, y si la iglesia se relaja, se relajan más los laicos. Si los sacerdotes no son exigentes, los sacerdotes no son fuertes, los sacerdotes no son atentos, bien formados, preparados, los laicos menos. Si el sacerdote no tiene fe, los laicos menos. Si el sacerdote no cree en Dios, los laicos menos. Si el sacerdote es un hombre común y corriente, no de Dios, también los laicos son así y no de Dios. Si el cura le da la espalda a Dios, pues los laicos también le dan la espalda a Dios. Si el cura no reza, los laicos tampoco.
Si el cura no vive lo que cree, los laicos menos. Si el cura no se arrepiente, los laicos menos. Si el cura no busca a Dios, los laicos menos. Es lo que dice el obispo. Y esto es lo que ha provocado el dichoso camino sinodal. ¿Qué es lo que deben hacer? Como dice el obispo Oster, debemos volver a la fe. Debemos enseñarles a los jóvenes una razón de vivir, darles una razón de ser, enseñarles por qué la iglesia es valiosa, enseñarles por qué tienen que creer en Cristo, por qué creer en Cristo es su mejor opción o es su fuente de salvación. Eso es lo que tenemos que hacer. No andar buscando los cambios y cambios y cambios con la supuesta creencia de que así va a cambiar el mundo. Porque ni va a cambiar el mundo. Los luteranos ofrecen lo mismo que el sínodo pretende ofrecer y los luteranos también se quedan solos. Creo, mis queridos hermanos en Cristo, que los sacerdotes deben de darle paso a Cristo. Quitarse a un lado y que entre Cristo. Quitarse el protagonismo a ellos y dárselo a Cristo. Porque de Cristo es la iglesia. A Él le pertenece el poder. La doctrina es de Él. La casa es de Él. Creo que los obispos, estos modernistas y los sacerdotes han ocupado un lugar que no les pertenece. Se creen dueños. Y como lo dijo Cristo, el criado no es más grande que su amo, ni el enviado mayor que el que lo envió. Y yo me pregunto esto, ¿qué piensan o qué les pasa por la cabeza a los sinodales? ¿Se creen amos o se creen dueños? ¿Y qué dice Jesucristo? Bueno, ¿qué dijo Juan Bautista respecto a Jesucristo? Es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Es necesario que los católicos, curas modernistas, obispos modernistas, se quiten para que Cristo crezca. Porque con sus herejías han manchado y han usurpado el altar de Dios. Como lo dijo Jesucristo, estos fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Estos modernistas, con su fraude sinodal, se han sentado en la cátedra de Moisés. Y eso lo están revelando los mismos obispos, porque gracias a Dios todavía quedan buenos pastores en la Iglesia Católica.